Adentrémonos en el jardín cósmico de la danza del corazón estelar, al cielo del ser, donde la visión de la conciencia nos ilumina el camino. Aquí cultivaremos la intuición, Exploraremos la profundidad de nuestra alma y aprenderemos a través de nuestras experiencias a ver una nueva realidad. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vía Cósmica? Mi nombre es Yowali, estamos aquí bien contentos de otro episodio más. Síganos en redes sociales, por cierto, en YouTube, en Spotify y alguna otra que estemos preparando para ustedes, como Vía Cósmica, @Vía Cósmica. Y pues bueno, este es otro capítulo que hemos preparado con mucho amor para ustedes. Tenemos un invitado muy especial y voy a leer su semblanza. Gracias por estar en esta serie de episodios en donde platicamos sobre las vidas de las personas, sobre esos momentos profundos que los han llevado a transformarse en la conciencia divina, esas personas que nos guían. Y pues bueno, con nosotros está el maestro Gabriel Moreno Cahue, ¿sí, maestro? ¿Dije bien? Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto. Gracias. El maestro Gabriel lo conocí hace algunos años en una plática que dio y pues desde ahí me impactó, me atrapó la forma en que expresa, cómo explica y el mensaje que tiene para nosotros y cómo ha vivido y cómo ha llevado esa vida a un momento profundo de conciencia, de caminar desde que nació, supongo, hasta que pues regresemos a las estrellas. Voy a leer su semblanza, que es muy interesante. Y bueno, el maestro Gabriel Moreno Cahue ha colaborado en diferentes revistas culturales, se especializó con costumbres y tradiciones de México, convivió con comunidades indígenas de Alaska, chéquense, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos y obviamente aquí en México, para conocer el pensamiento cosmogónico de las naciones ancestrales. O sea, trae un gran mensaje. Durante muchos años viajó a los lugares sagrados y sitios de poder antiguos para registrar lo que de esto se sabe para salvaguardar ese pensamiento profundo, mágico y espiritual. Es autor, porque también escribe y crea obras, de la guía turística de los lugares mágicos de México, 21 cuentos de brujos de México, Creación, que es un taller que yo tomé, que me ayudó muchísimo a disciplinarme y a descubrir mi voluntad. Es el arte de hacer que las cosas sucedan. Tómenlo. Está muy impresionante ese curso, que nos cuenta al final el capítulo de qué va y si lo sigue impartiendo. También otra obra es Las 60 más bellas pirámides de México y otras, y ha colaborado en diferentes medios, impresos, programas de radio, televisión. Ahorita me estaba contando que colaboró ahí en la tele. Es activista y pacifista y desarrolla proyectos de autosustentabilidad ecológica. Y pues bueno, también organiza viajes, pues eres un compendio de muchas magias, Gabriel. Muchas gracias, maestro. Gracias por estar aquí. Es un honor y bienvenido a Vía Cósmica. Es un privilegio para mí estar ante ustedes y con mucho gusto lo poquito que pueda compartir, no porque no quiera, sino porque no lo sé todo. Pero esas gotitas que sirvan para fertilizar lo que cada quien busca. Claro. Y bueno, me gustaría empezar esta charla pues preguntándote sobre tu vida, sobre cómo iniciaste tu camino de conciencia, cómo empezaste a caminar, cómo fue ese primer momento en el que Gabriel, niño, pequeño, adolescente, joven, no sé dónde empezó y dijiste, quiero caminar con los ancestros, con las ancestras, quiero caminar en comunidades, algo en mí se enciende. ¿Qué pasó? Si nos puedes llevar a ese lugar. Lo voy a resumir de una manera muy compacta. Tenía yo 8 años de edad en ese entonces y mi hobby era hacer recortes de periódicos, de notas que tuvieran que ver con arqueología y con las naciones indígenas. Una vez que llené un compendio de aproximadamente 1000 hojas, salí muy orgulloso a hojearlo a un parque y ahí una mujer de edad me pidió hojearlo. Solo vio una página y lo cerró. Y en ese momento me preguntó que si quería yo aprender a hacer cosas con la mente. Y le dije yo que sí. Resulta que era una vecina que mis padres también conocían. Y a partir de ese momento, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, me empezaron a preparar junto con otros 12 niños. No era yo el único.
Y poco a poco se fueron saliendo los niños hasta que al fin de cuentas quedé yo. Y una vez que ya mi maestra, en paz descanse, Cecilia, no pudo ya continuar, me encomendó con otra persona que resultó ser un gran escritor, Rodolfo Benavides, el autor de muchos libros, entre ellos Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan, así como el Tarot de la Gran Pirámide y muchas más, Levantando la cortina. Y ahí empezó el camino del cual ya, aunque confieso que quise salirme, el destino no me lo permitió, y abracé el camino sin resistencia hasta la fecha. Wow. ¿En dónde naciste? En la Ciudad de México. Ciudad de México. O sea, aquí fue el aprendizaje. Aquí fue, y en muchos lugares posteriormente. ¿Qué decían tus papás? Pues simplemente veían que cumplía con todas mis responsabilidades y no les quedaba opción más que apoyarme, fortalecerme. Mi padre me empezó a regalar libros serios para que no leyera yo panfletos y cosas que caían. Ya tenía yo unos 12 años. Entonces contribuyeron mucho a fortalecer mi decisión, cosa que siempre les agradeceré. Interesante, porque tuviste el apoyo de tus padres, ¿no? Para lo que se encendía en tu corazón. Así es. ¿Y en qué momento empezaste a viajar o a conocer comunidades originarias? O sea, ¿dónde te llevó la vida? O sea, ¿dónde te llevaba este camino de iniciación? ¿Tuviste una iniciación? El primer paso fue de niño, justamente pertenecía a los Boy Scouts. Ahí aprendí a acampar, a sobrevivir de alguna manera, y después ya no me gustó la doctrina o los parámetros que ellos manejan y lo comencé a hacer solo. Para ese entonces tendría yo unos 14 años y ya viajaba yo a lugares muy cercanos de ida y de vuelta. Y pues mis padres, al ver que no fallaba en mis responsabilidades, me apoyaron, aunque sí debo confesar que 2 o 3 mentirillas tuve que decir para que me dieran permiso para ir a los volcanes, por ejemplo. Y bueno, afortunadamente, gracias al universo, nunca me pasó nada que lamentar. Por el contrario, siempre fueron generosos regalos que hasta la fecha sigo atesorando. Wow. ¿Y tu primer contacto con alguna comunidad? Sí, sin lugar a dudas, y a quien siempre llevo en mi corazón son a los Virrarica, huicholes que conocí en la Ciudad de México. Ya un poco más grande me invitaron a una peregrinación de 52 días. No la pude yo transitar toda, estaba yo muy joven, pero los intercepté en Viricuta, en el desierto de San Luis Potosí, y ahí fue cuando se abrió el espacio para mí desde otro ángulo, y preferí alimentarme de la filosofía de ellos, luego de los tepehuanes, y cuando volteé hacia el sur del país, me di cuenta que el caleidoscopio no era plano, era tridimensional. Así que tuve que organizar un poco mis ideas para darle un sentido de uso a todo lo que estaba sintiendo, contemplando y aprendiendo. Y ese aprendizaje no ha terminado. De hecho, no he pasado de la página número 1 de esa infinita obra. Wow, qué increíble. Y llegaste, o sea, no solo estuviste en México, ¿no? También saliste acá. O sea, tú, por ejemplo, tuviste este viaje con los Virraricas a Viricuta, regresaste después de unos días. ¿Cómo veías el mundo al regresar? ¿Cómo lo veía Gabriel? Sin lugar a dudas, yo leí desde muy joven pues todas las obras filosóficas socialcomunistas y estaba en muy desacuerdo con el sistema. Veía cómo se limitaban las mentes, cómo se condicionaban los espíritus y cómo se robotizaban las voluntades. Así que me declaré rebelde al sistema y participé en muchas marchas, fui activista. Yo recuerdo que ya en secundaria, en cuanto a desaparecidos políticos, estoy hablando de los años 70, mediados, yo me encargaba con todo el uniforme de la escuela de repartir volantes en Alameda Central de esta ciudad. Me impresionó mucho la desaparición de políticos de aquellos años. Pero ya con los años empecé a entender que era una utopía. Es más, dejé de luchar contra el sistema y entendí que la mejor manera de colaborar a mejorar las cosas es transformarlo. Y esa transformación inicia en uno, de uno hacia afuera. El sistema nunca va a cambiar, pero nosotros sí. Y si cambiamos nosotros, transformamos el sistema. No se trata de destruir. Está interesante.
Y bueno, antes de que nos sigas contando, estaba escuchando algo, alguien platicaba sobre la película esta de la Matrix, ¿no? Que como pareciera que está mal, decía que está mal contada, porque cuando entras a la Matrix todo se vuelve violento y caótico. Dice, el verdadero placer a veces es estar dentro de ella y darse cuenta que estás dentro de ella. Sí. Y transitarla donde te toca en esa realidad. La Matrix no se vincula a la tecnología. Es completamente natural, lo sepamos o no, e incorpora a todos los seres, los objetos y energías con quienes coexistimos. De manera que, voluntariamente o no voluntariamente, la Matrix opera. Y de lo que se trata es aprovechar esas cualidades, que por cierto el chamanismo toma muy en cuenta desde tiempos prehistóricos, paleolíticos, me atrevo a decir, en cuanto a ellos sí pueden percibir la naturalidad de esa Matrix que está activa y lo estará mientras haya conciencia. Claro, entonces la Matrix es una conciencia. Claro, y es global, y es universal, y hay diferentes escalas, pero son laberintos infinitos, por lo cual yo siempre recomiendo transitarlos con mucha exquisitez. Cuando el laberinto nos fatigue, cuando no encontremos la puerta, lo más sencillo es abrir las alas del espíritu para elevarnos y salirnos de los laberintos. Hay a quien les gusta recorrerlos. Están hechas o hechos para eso. Pero una vez que se dan cuenta que se pierde lo más valioso de la vida, que es el tiempo, decidimos mejor volar a buscar puertas. Decidimos mejor volar a buscar puertas. Pero hay que saber a dónde volar. Claro. Eso está muy profundo y es muy interesante, porque uno va entendiendo. Es como si en esta plática mi conciencia igual se fuera estructurando y me fuera dando mensajes. Es muy mágico. Entonces, regresando un poco, después empiezas a salir a otras comunidades fuera del país. Sí. El destino cambió mi ruta, porque en un principio yo quería irme a trabajar a Estados Unidos por dinero. Resulta que en el autobús en el que yo iba esa noche me quedé dormido increíblemente, y cuando abrí los ojos ya estaba aproximadamente 400 kilómetros más al norte de donde yo iba, y estaba ya en la ciudad de Seattle, Washington. Ahí estuve trabajando un rato y después tomé un barco para Alaska, y de ahí fue donde llegué a un lugar muy pequeño, racista, y el siguiente barco iba a tardar 2 semanas. De tal manera que en ese pueblo muy racista yo no me encontré bien, así que abrí los planos que llevaba y dije, hay una comunidad inuit, esquimal, aproximadamente unas 5 o 6 horas. Y decidí irme hacia allá en lugar de quedarme en el pueblo. Evidentemente ya no regresé a ese pueblo de Haines, en Alaska. Perdí el segundo barco y empecé a hacer otras cosas. Ahí fue cuando me conecté con otro nivel de conciencia, sobre todo chamánico, que fue un viaje que marcó toda mi vida y desvió en cierta manera el proyecto personal, que era entrar a Siberia, después bajar a Mongolia, India y conocer otros lugares. Preferí quedarme en el norte de América y después ya de poco tiempo regresé a la Ciudad de México con un cambio de plan completo. Wow, qué impresionante. O sea, fuiste en México, ibas a Estados Unidos con un plan y la vida te dijo, no, por aquí no es, vete a... Y tú ya lo buscabas, porque lo que nos contabas desde pequeño es lo que te llamaba la atención, ¿no? Sí, y por eso que uno se mete en esta vorágine de citadina o de pues de tener como un trabajo, generar recursos, pero la conciencia es inteligente, ¿no? La energía es inteligente. Por supuesto. Y te lleva y te dice, pues Gabriel, te jala de la manita y te dice, vete para acá. Cuando llegaste con los inuits, algo que no sé si se pueda sí, compartirnos, con mucho gusto. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Una de las enseñanzas más profundas que hasta la fecha vivo cada vez que la recuerdo es que en esta comunidad en donde yo me encontraba había preocupación porque no habían entrado focas para poder alimentarse. Se hizo un encuentro entre ellos para tomar acuerdos de qué es lo que convenía hacer, y se le encargó al chamán de esa comunidad que encontrara la solución.
Y curiosamente me pidió que lo acompañara, teniendo muchas barreras de lengua, de dialecto y todo ello, pero nos entendíamos de diferentes maneras. Cuando caminamos a la bahía, lo que él hizo es arrancar un chorro de agua congelado, invertido como un árbol de hielo pequeño, y simplemente lo introdujo en el agua y empezó a hacer un canto. Yo veía que el canto transmitido en ese cuerpo de hielo empezaba a hacer ondas de agua, y pasaron unos 30, 40 minutos cuando me señaló hacia la bahía y se veían ya las aletas de las orcas entrar. Y se puso contento, me dio un abrazo y me dio a entender que lo habíamos logrado. Lo que yo no sabía es que cuando aparecen las orcas es porque van persiguiendo a las focas. Y una vez que estaban en la bahía, se regresaron a la comunidad y de ahí pasaron otras cosas. ¿Por qué te llevó? Eso no me lo explico aún, pero lo que sí recuerdo que es una de las piezas del rompecabezas es que veía y me intentó explicar algo que creo haber entendido, que es lo siguiente: que había un tiempo en que bastaba decir que las cosas acontecieran para que éstas sucedieran. Y a él le daba mucha nostalgia hablar de aquellos tiempos, de una muy poderosa capacidad espiritual que se vinculaba con la naturaleza y con los animales. Qué impresionante. Por ejemplo, estaba viendo cosas sobre zonas arqueológicas, pirámides, monumentos impresionantes en Asia y los mismos de aquí en México, cosas que se van descubriendo, o sea que ya están ahí, que muchos ya sabemos, sí. Pero que digamos que la ciencia oficial o la arqueología, ¿no? de academia empieza sí, claro, tenían razón, o va viendo más evidencias. Entonces muchas veces dicen, es que nadie se explica, ¿no? Es un misterio cómo construyeron esto. Entonces me hace mucho sentido lo que dices, porque es la conciencia elevada que tenían nuestros ancestros para poder lograr, ¿no? Vivir en armonía, que no era el hombre o el ser humano encima de las cosas, sino el ser humano como un todo, en comunión con el todo, con la naturaleza, ¿no? Conviene tener mucho cuidado con lo siguiente, porque yo he notado que hay mucho romanticismo en torno a la admiración de las culturas mesoamericanas y de todo el mundo, de hecho. Pero yo me atrevo a decir que hubo etapas verdaderamente difíciles, violentas, horribles en las comunidades mesoamericanas. Así como ha habido aquí, ha habido en Asia Menor, ha habido en Siberia, en Sudamérica, Europa, en fin, todo el mundo ha habido episodios muy, muy violentos. Pero siempre hay personas que salvaguardan el conocimiento. Podríamos decir incluso que la caída de México Tenochtitlan se debió a una corrupción tremenda y a la expansión de un terror que tenía la gente vinculada al odio, al resentimiento, porque los mexicas, con los tributos, con los sacrificios y con las guerras floridas, causaron mucho sufrimiento y mucho dolor en aquellas comunidades sometidas. Pero dentro de todo ello hubo un conocimiento que hasta la fecha sigue encriptado para que tengan acceso solo las personas que quieran mejorar un nivel espiritual, pero es muy importante esto, que sea en uso, no solo en saber. Si el saber solo se almacena sin utilizarse, se evapora con la trascendencia. Por ello no hay cosa más exquisita que aterrizar el conocimiento en hechos. Claro está que filosofar es exquisito y embriaga de placer el alma, pero cuando se vuelve en la tercera dimensión algo tangible ese conocer, se expande y se contagia a aquellas personas que tienen apetito de llevar esa agua a sus jardines personales. Claro. Igual leyendo es como de, mira, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, eso que dices hace sentido, porque pues al final somos humanos, ¿no? Va a haber batallas, va a haber guerra, ¿no? Aunque también va a haber una forma quizá de vivir, quizá más en armonía, o no sé, caótica, pero también seguro había sectas. Claro. ¿No?
Y de ahí a lo mejor hay quien entendía, como ahorita pasa, sacrificar gente, Sí, ¿no? sí. Y empiezas a distorsionar pues la conciencia, empiezas a distorsionar la vida. Sí, sobre todo por lo siguiente, porque un episodio que torció la verdadera historia de nuestra especie fue la aparición de la propiedad privada. Cuando eso acontece, ya todos empiezan a luchar, a competir y pelear por el tener. Y yo en viajes, en cursos, en encuentros y más adelante con sorpresa a nivel masivo, a ver cómo se me ocurre hacerlo antes de trascender, yo siempre planteo la pregunta a las personas: ¿qué prefieres? ¿Luchar o construir? Y me he dado cuenta que la mayoría de las personas el día de hoy eligen construir. Pero si no se les toca ese punto, me atrevo a decir que más del 90% de las personas que yo he conocido son guerreras o guerreros. Y cuando hay guerras, cuando hay batallas, no pueden ser los triunfos gloriosos, porque es a costa del sufrimiento y el pesar de quien ha resultado perdedor. Y esa energía nos va a esperar a la vuelta de la esquina del tiempo para reclamarnos dos cosas: revancha o venganza. De tal manera que, a mi ver, las guerras no son gloriosas. Por eso, los que hemos entendido eso, preferimos construir. Una vez que tenemos las cicatrices de las batallas que hemos perdido y las medallas de las que hemos ganado, que hoy por hoy solo sirven para no volver a transitar por esos caminos. Qué profundo, porque sin duda a veces parece que la sociedad está en guerra todo el tiempo, ¿no? Nosotros mismos. Entre hermanos, entre vecinos, compañeros de trabajo, siempre está el desafío de que tienes que ser mejor, tienes que competir y tienes que salir ganador. Pero es mejor construir. Sí, la construcción de tus relaciones te lleva sin duda a estar en paz. Claro. Además, en vez de tener opositores, lo que tendrás, si decides ser constructora o constructor, solo serán desafíos. Y todos los desafíos están a nuestra estatura si encontramos la escalinata adecuada. Sí, como pensar esa persona que quizá no es tan afín a ti, ni tú a ella, vela más, no la ves como tu enemigo, vela como tu desafiante. O sea, te está desafiando porque te está enseñando algo, te está llevando a un punto en el que a lo mejor es incómodo. Entonces, pues agradécelo, ¿no? Bendícelo y acéptalo como es, porque si no, no vas a tener paz. Claro, el respeto siempre es el primer paso para tener sanas relaciones con las personas. Interesante. Y por ejemplo, después aprendiste varias cosas con los inuits. Sí. Después de ahí te vas. ¿O qué te llevas de aprendizaje? ¿Cuántos años estuviste con los inuits? ¿Qué te llevas? Estuve meses con ellos. ¿Meses? No fue gran tiempo y no fue mucho el tiempo en que estuve allá, porque me di cuenta que tenía compromisos en México que tenía que atender, y fue cuando continué funcionando como nodo interactivo entre las naciones indígenas mexicanas. Ya después entré en contacto con chipeguas, con cheroquis, con hopis, después tarahumaras, mayos, seris, virraricas, nahuas, mazatecas, etc. Y solo los vinculaba, cruzaba el conocimiento entre ellos para presentarles, y descubrí que había elementos comunes en todas las naciones amerindias, incluso de América del Norte. La vida no alcanza para digerir todo lo que se muestra, no alcanza. Yo incluso admiro mucho en el mundo náhuatl la manera en que nos saludamos al alba, que es Kikinishtajo, que significa ¿cómo te fue en el mundo de los sueños? ¿Nikenish? No, Kinishtajo. Kinishtajo, que significa ¿cómo te fue en el mundo de los sueños mientras dormías? Porque para el mundo náhuatl es muy importante la información que baja en el mundo de los sueños, es una vida paralela. Claro, porque en el Huehuetlatoli, en este libro de las enseñanzas, ¿no?, de los sabios, dice: no pierdas tu tiempo ni de día ni de noche. Claro. Entonces queda a entender que hay que explorar ese mundo también. Por supuesto, solo hay que aprender a discernir cuáles son los sueños
más bien, dentro de los sueños, ¿cuál segmento es el que te va a aportar información que baja de esa matrix que hablamos? Porque una parte obedece a culpas del pasado y otra parte del sueño o de los sueños obedece a preocupaciones del futuro. Si despejamos esos dos extremos y nos quedamos con el centro, claro que baja información como herramientas para seguir avanzando. Pero algo muy importante que lamentablemente me he dado cuenta las personas no consideran con mucha seriedad es hacer planes futuros. No planifican su vida, solo aspiran a tener preparación, buenos ingresos y estabilidad. Está muy bien, pero yo en este momento de mi vida me gustaría mucho, y lo voy a hacer en el año que viene. Para mí tengo 2 enormes desafíos en el 2026, y uno de ellos es divulgar la idea de que toda persona a los 30 años debe tener ya resuelta su vida, al menos en sus necesidades básicas, a los 30 años. Y el otro objetivo es que, como una responsabilidad moral de todo ser humano, en gratificación al hecho de tener aún una naturaleza tan hermosa, estén moralmente obligados a sembrar 10 árboles a lo largo de su vida. Si todo ser humano hiciese eso, tendríamos todavía una esperanza de que en 30 años pudiéramos salvar regiones planetarias que, si no fuese con un recurso de esa naturaleza, lo vamos a perder. Sí, no entiendo la importancia de plantar vida, de crear, ¿no? De ser arquitectos. Constructores del futuro. Sí, yo soy de Tulancingo, Hidalgo, entonces el otro día que fui, yo recuerdo que de pequeño íbamos por una carretera y veía todo pelón, ¿no? El cerro, pues supongo que lo talaban. Y volví a ir y lo vi todo verde, todo lleno de árboles. Me impresionó mucho porque dije, sí hay esperanza, o sea, sí hay gente que lo está queriendo cambiar, ¿no? Porque saben que pues, es un organismo vivo y que puede haber, se puede cohabitar, ¿no? Puedes obtener los recursos, pero también regresarlos, no ser un depredador, nada más. Y después, después de ¿a dónde te vas? O sea, regresas a México y ¿cómo te vas a la India o te vas acá o aquí? A mí me comentaban chamanes de aquellos años, cuando era yo soltero. ¿En todas había chamanes en cada una? Sí, curiosamente tuve la eran fortuna. Nombres medicina, curanderos o curanderas. Hay muchas categorías, incluso les dicen curanderos, brujos, hechiceros, espíritus vivos. Hay una constelación increíble que se va transformando con el tiempo. Pero tuve la buena fortuna de detectarles. Y mira que me hacían sufrir, obviamente, por la desconfianza de que alguien de fuera pues llegara a sus comunidades, ¿no? Y siempre me decían, nosotros no te invitamos, tú fuiste el que llegaste. Y con justa razón, cosa que yo aceptaba. Yo era el que llegaba. Una vez que conquistaba su confianza, después de muchos pesares y después de incluso hasta un trato hostil, cuando vieron que mi intención no era sacar alguna ventaja de las comunidades, me empezaban a abrir su corazón. Y hubo momentos en que yo tenía que discernir, porque chamanas y chamanes me decían, tú no debes tener familia, tú tienes que proseguir un camino así y asado, pero la verdad es que pues, yo quería tener una familia. Doy gracias a la vida por tener a mi esposa, a 2 hijas. No quise sacrificar una cosa por la otra. Y fue muy difícil tener un pie en una vida ordinaria y el otro pie en otra vida extraordinaria, y juntarlas de tal manera que no ha sido nada fácil para poder proseguir con mi proyecto sin sacrificios innecesarios. ¿Y se puede? O sea, porque he escuchado y sé que justo en varios caminos, en varias tradiciones espirituales o con cosmogonías antiguas, es mucho el camino para el chamanismo o en la búsqueda del acrecentamiento de la conciencia. Tienes que desapegarte de todo, ¿no? De hecho, creo en el documental de la misteriosa desaparición del Dr. Greenberg, narra una persona, no recuerdo quién, que se conoce Greenberg a Castaneda y que Castaneda le dice, para seguirnos deja todo, deja a tu hija. Y él le dijo, no lo vas a hacer nunca,
estás loco, ¿no? Entonces dije, por un lado, pues te piden desapegarte, y por otro lado también queremos pues, vivir esta vida pues con gozo, ¿no? Con placer, teniendo una familia, que es un objetivo de muchas personas también. ¿Dónde encontramos esa línea delgada? ¿Se puede, no se puede? ¿Se debería hacer, no se debería hacer? Depende de cada persona. Yo admiro mucho la obra de Castaneda, no estoy de acuerdo con algunas cosas, sin embargo reconozco que su capacidad como escritor es admirable, muy buena, pero no estoy de acuerdo con las maneras propuestas por su obra novelada en cuanto al desarraigarte de una sociedad y lanzarte a planos espirituales muy elevados, salvo quien quiera hacerlo. Vaya, no digo que sea una puerta sin salida, sino que es un camino que implica una conciencia que no requiera tener un vínculo social ordinario y común. Y si algo me gusta a mí, es platicar con los ancianos, jugar con los niños, mojarme en una lluvia, hablar con mi esposa, tener convivencia, escribir, que es mi placer. Mi eterna amante siempre va a ser la noche y la muerte, de tal manera que esas fuerzas que hay incrustadas en mi sentir, las seduzco, dejo que me seduzcan, y lo que surge de ello son las propuestas y las cosas que yo hago, tanto en arte pictórico como en los viajes que organizo, los cursos que diseño y muchas cosas más. Dentro de todo este aprendizaje que fuiste acumulando, si nos quisieras o nos puedes contar alguna anécdota, alguna visión, algo que tú experimentaste o viste, que se nos haría increíble como en el mundo ordinario, cosas extraordinarias que hayas experimentado, algo que nos quieras contar, una anécdota. Pues yo fui educado seguro viste muchas cosas, ¿no? Fui educado en el método científico, estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pues el método científico desde siempre me acompañó en mi raciocinio, pero cuando empecé a acompañar a personas, sobre todo en el estado de Morelos, y logré ver la transformación de un ser humano en un animal, entré en crisis. Dije, no puede ser que esté viendo yo esto. Viste un ser humano convertido en un animal. En su plena transformación. Y pensé yo que me habían intoxicado, que me habían dado algo como para poder yo tener esa alucinación. Pero no, empecé a notar que ya había personas marcadas para ejercer ciertos poderes. Hay quienes pueden leer las estrellas, hay quienes hablan con los vientos, hay quienes hablan con los animales, hay quienes se transforman en animales o en elementos de la naturaleza. Y esas regiones maravillosas de las faldas de los volcanes Popo e Ista, todavía es el lugar de personas que salvaguardan esa sabiduría que no sueltan con facilidad. Y creo que de momento es mejor que sea así, porque hoy hay muchas personas que pues buscan el conocimiento, buscan maestras, maestros, y lo cierto es que cada persona tiene un tono, un color, una manera, y la búsqueda es imprescindiblemente específica. Ahí me han comentado algunas personas que por qué no me los llevo para iniciarlos. Yo lo que hacía en aquellos años era, sí los llevaba y los sigo llevando, pero la iniciación no es con un estilo académico, depende de lo que cada persona busca. Y si no busca nada, no puedo hacer yo nada. Tal vez sea para muchas personas mejor tener esa posición silvestre, natural, de resolver sus desafíos de manera imprevista. Para algunos es la felicidad, pero cuando uno se asoma por otra ventana que el sistema niega que existan, nos damos cuenta que la brújula de los rumbos de nuestro destino no es plana, es esférica. Y eso potencia los rumbos y solo podemos escoger uno al mismo tiempo. Un camino y después, ¿por qué no cambiar la dirección? Hay quienes prefieren nadar, otros prefieren correr, otros prefieren volar. ¿También tiene que ver para qué soy bueno? O sea, ¿cuál es qué don tengo? Por ejemplo, no sé, si escucho, se me facilita mucho, no sé, hablar con el mar, o las aguas, o el fuego.
tiene que ver con eso. Por supuesto que sí. De hecho, parte de la inspiración para el diseño de los viajes que yo organizo es llevar a las personas a los lugares donde puedan tener esa conexión con el lugar, con las experiencias, para que identifiquen que el viajar no solo nos aporta placer, también conocimiento y sobre todo experiencias. Y siempre les digo a las personas que me dan el privilegio de acompañar en estos viajes, de decirles que el viaje no termina cuando lleguen a casa, que las ideas y los sueños van a seguir en su mente para que sigan tomando la cosecha que tanto han buscado. Porque muchas veces tenemos las piezas del rompecabezas, pero no el tablero. Y eso se tiene que ir armando, porque cada quien tiene un tablero muy personal. Nunca va a ser el mismo para dos personas. Por ello, en los viajes que yo organizo, de hecho voy a dar una plática en un evento. Este evento es, ¿lo puedo mencionar? Sí, claro, por favor. Sí, por favor, es el domingo 30 de noviembre de este año, en el Centro de Convenciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, a una cuadra de Metro General Anaya, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Es una expo que se va a llamar Mundo Holístico, donde voy a dar una plática acerca del turismo mágico en México, y voy a ofrecer el servicio de limpias bajo la usanza antigua nahua, con ramo de hierbas, y les voy a comentar muchas de las cosas que el espíritu en este tiempo ya nos está demandando. O sea, el espíritu nos dice, nos pide. Claro que sí. O sea, el verdadero ser no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la máquina que el piloto espiritual comanda y dirige, ¿sí? Una vez que nuestras máquinas, como un coche o una bicicleta, ya no sirvan, ese piloto se va a otro nivel. Pero mientras estemos aquí, nuestros vehículos terrenales, que son una maravilla, demandan también un trato de uso correcto para tener una historia personal que sea gratificante, y lo más importante, de ser posible, dejar nuestra herencia. Esa herencia es en saber. Siempre hay alguien que está esperando que esos fluidos de conocimiento lleguen también a sus depósitos, para que sigan compartiéndose y los errores que yo cometa no reincidan, que se vaya perfeccionando conforme quien lo reciba lo use correctamente. Que evolucione. Evolucionar, pero también concientizar, porque evoluciona el cuerpo. Y podemos tener cuerpos de cristal, pero si nuestra mente es guerrera, nuestra mente va a despedazar nuestro cuerpo. Tiene que haber sincronía, tiene que haber congruencia, y nuestro aspecto y nuestra máquina maravillosa va a ser siempre un reflejo de nuestro nivel espiritual. Claro. Y después de todos estos aprendizajes y estas experiencias, esto de la persona que se convierte en nahual, de los nahuales, de los chamanes, de las personas de conciencia acrecentada, ¿no?, que desarrollan su potencial, tomas estas enseñanzas y ahora las compartes. Sí, ¿Por qué las comenzaste a compartir? ¿Qué necesidad viste que había que transmitir? Veo que hay mucho apetito de regresar a las raíces, al saber auténtico. Pero ello no debe implicar el imitar, digamos, la vestimenta, imitar las costumbres. El tiempo ha pasado. Claro que es muy respetable el que guste, es ropa muy cómoda, la antigua, cuando no había plásticos, por ejemplo, todo era natural. Pero hoy por hoy lo que yo me he dado cuenta es que ese conocimiento se está prostituyendo. Ya hay caminos donde se enseña a ser chamán. Y debo decir lo siguiente. Hay cursos de chamanismo. Sí, sí hay cursos. He visto algunos y digo, órale, ¿no? O sea, como de, pues, no sé, me da curiosidad de ver qué enseñan, pero también es como, lo veo con un poco de recelo. Es delicado, porque de acuerdo a lo poco que he visto yo, hay 3 maneras para que una persona sea chamán. La primera es por linaje, es decir, hay tradiciones siberianas, norteamericanas y mesoamericanas que hablan de cuando una mujer está embarazada y su bebé llora dentro del vientre, o desaparece 3 veces, o que nace encamisado.
Encamisado significa que nace con toda la placenta cubriéndole el cuerpo. Cuando nacen encamisados es señal de que ese niño o niña va a tener poderes. Y comienza una iniciación desde el momento en que nace, dándole la bienvenida. La otra elección es conocida como el llamado. Y el llamado puede resultarle a una persona de cualquier edad que de pronto se encuentra con un espíritu en la naturaleza o por medio de un sueño, donde se manifiesta una entidad superior que le está indicando que su camino va a ser la sabiduría chamánica para poder ayudar a los demás. Y la tercera es por autoelección. La autoelección implica una disciplina increíble que no cualquiera puede lograr. Si fuéramos a una comunidad Haida, los indígenas de América del Norte, ellos, por ejemplo, realizan ordalías. Las ordalías son pruebas de resistencia al dolor. Si vamos con los Hopi, tienen ellos que soportar la picadura de una serpiente de cascabel y no morir. También en la autoelección está el ritual muy generalizado en América del Norte y México, en la cual uno vive su descuartizamiento para un renacimiento. Y ese descuartizamiento es súbito. Es decir, a la persona que quiere ser chamán dentro de una comunidad nativa, se le da la ingesta de tóxicos enteógenos sagrados y sin aviso se le hace creer que murió y que se le va a descuartizar para dar sus restos a la propia naturaleza. Y el alma está viviendo el dolor. El alma está viviendo su descuartizamiento. Hay personas que mueren de un infarto por el sopor de tan intenso sentir. Hay en otras comunidades donde se les amputa un dedo del pie o de una mano. Hay ordalías donde se sujeta con ganchos de hueso pecho y vientre de un hombre colgado y suspendido en un trípode, en un quipí, y luego se le hace girar después de una danza de casi un día. Como las danzas de sol. Por ejemplo, como las danzas solares. Tiene que tener el calibre de voluntad y la convicción de que realmente quiere serlo. Y una vez que lo logran con grandes sacrificios y con mucho poder, apenas empieza el camino, porque hay que saber transitar por los tres mundos. El mundo sideral de las deidades, el mundo terrenal y el inframundo. El verdadero chamán, hombre o mujer, sabe transitar y nunca va a ser objeto de ningún espíritu aunque sea superior. Solo negocia para lograr encontrar las almas extraviadas de aquellas personas que cometen errores, como por ejemplo la ingesta de tóxicos alucinógenos sagrados en una preparación previa. El chamán puede ir en busca del espíritu. Este vuelo o esta experiencia se le llama vuelo mágico, llamada catabasis. ¿Catabasis? Catabasis. ¿De dónde viene? De Siberia. La catabasis se practica hoy mucho en Oaxaca, en Nayarit, en Quintana Roo. Es mesoamericano. De tal manera que la catabasis, para ir en busca de un alma perdida, es por excelencia el primer camino del chamán. Pero hay chamanes que pierden la vida en la catabasis y ellos o ellas no lo lamentan, simplemente dicen: esto fue mi punto de trascendencia. De tal manera que hasta la muerte es una amiga. Es una amiga, es una fiel compañera. Así es. Debes de saber que vas a morir para poder saber vivir. Sí, una vez que pierden la vida, están en un plano superior. Como comentábamos hace un momento, ya no hay que alimentar un cuerpo, no hay que cuidarlo, etcétera, etcétera, y es energía más pura. Por ello es como salir de una escuela de la tercera dimensión para entrar a la cuarta en alma y espíritu, para seguir esa trascendencia. Y ascender o aspirar hasta la quinta, sexta. Ahí sí no sabría, pero te voy a comentar, les comento algo que encontramos en un lugar maya que se llama Xivixaltún, que está a un lado del templo de las muñecas. Hay unas estructuras aproximadamente de 1800 años
que tienen las dimensiones, están sobre una plataforma como de 20 por 15 metros, y en lo alto hay unas estancias que miden 5 metros de largo por 1 de ancho, y de altura tienen como 4 metros. Es decir, una persona adentro solo cabe acostada, o caminar y salir, pero no puedes meter gran cosa, y el esfuerzo arquitectónico es muy fuerte, tomando en cuenta que no usaban animales de carga ni la rueda. ¿Para qué hacían esas estructuras? Hasta que alguien me comentó, y vimos de hecho una placa que decía que en esas estancias el sacerdocio maya estudiaba las dimensiones. De tal manera que una vez que yo me enteré de eso, me puse a imaginar cómo serían las dimensiones que los mayas entendían, y llegué a la conclusión el día de hoy, que puedo cambiar si alguien alimenta esta idea para poder perfeccionarla, de que ellos creían en 13 cielos, del mundo terrenal hacia el sideral, y en los famosos 8 señores de la noche, los 9 señores de la oscuridad. Son 9, perdón. 9 señores de la noche. Son 9. ¿Verdad? Los niveles hacia el espacio exterior son niveles galácticos. Nosotros solo conocemos uno, que es nuestra galaxia, nuestro espacio, nuestro universo. Wow. Hoy ya se habla del multiverso, sería un paso más allá en el mundo cuántico. Pero si hablamos de los 9 señores de la noche, estamos hablando de que ellos ya conocían lo que son las moléculas, las partículas, los átomos, los electrones, los quarks, supercuerdas, y faltan 3. ¿Cómo sabían del microcosmos sin utilizar tecnología óptica para poder percibir esa diminutísima presencia de la materia? Claro. Solo a través de la reflexión del espíritu y la conexión con las deidades, que son las maestras y los maestros de lo que todavía ni siquiera imaginamos. Como estas fuerzas, ¿no? Como conocían de la gravedad, fuerza de gravedad, del magnetismo, ¿no? Del entrelazamiento fuerte y débil para unir la materia. O sea, es impresionante. Y pues la ciencia moderna no lo puede explicar, o lo minimiza, ¿no? No es que no lo pueda explicar, sino dicen, culturas antiguas pues eran atrasadas, pero más bien es porque nosotros no las entendemos o no queremos entenderlas. Yo he escuchado posturas de personas de comunidades indígenas y custodios de sitios arqueológicos, gente muy sabia que está en pugna contra la ciencia. Y también conozco personas de formación científica muy respetable y admirable que desacreditan lo que las leyendas, mitos y tradiciones expresan. Yo creo que la ciencia es relevante, no podemos hacerla a un lado, pero no porque la ciencia no puede explicar cosas aún, significa que no existan. Yo veo científicos como Jacobo Greenberg, Silver Round, a quien tuve el gusto de conocer, que de alguna u otra manera abren su entendimiento y hacen sus esfuerzos técnicos y científicos para dar explicación a las cosas que hoy nos parecen mágicas. Y la magia, por ejemplo, ¿sabes qué es la magia, Jorge? No, si nos puedes decir tu visión de la magia. La magia no es otra cosa que hacer las cosas con tal maestría que parecen mágicas, pero es maestría, y la maestría tiene diferentes senderos. Conozco personas mágicas que hacen cosas portentosas que no sabían ni leer ni escribir. Claro. Y conozco científicos que abren su alma, su entendimiento y corazón con el apetito de ver qué estructuras intervienen para poder reproducirlas. Claro que es admirable y indispensable que hayan las dos colaboraciones. Sí, la mística o la magia y la ciencia son amigas, son hermanas. De hecho, yo me atrevo a decir que son siamesas, el mismo cuerpo con muchas cabezas. Y claro que hay muchas cosas que la ciencia no, o sea, no que no las entendamos, no quiere decir que no exista, ¿no? Así es. No porque la ciencia no las puede explicar aún, significa que no existan. En su momento serán detectadas las razones de esas manifestaciones para que se puedan utilizar correctamente.
y que la ciencia se acerca cada vez más al entendimiento, pues, de lo que es Dios o de lo que es lo divino. Por supuesto. Eso es muy impresionante, porque cada vez hay más descubrimiento y más apertura también a voltear a otras, pues, a otros modos de percibir lo mágico, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué pasa esto? Y le podemos encontrar una explicación, y esa explicación, pues, nos puede llevar igual a los límites de la realidad o de lo que percibimos como razón. Tenemos que, decía un maestro, nosotros siempre vamos a tener límites. Nuestro objetivo siempre es expandir ese límite. Y vamos a descubrir muchas cosas muy maravillosas si seguimos expandiendo los límites. Y los límites de la conciencia, pues, son muy profundos. Por eso es importantísimo tener un plan personal. Que nos decías hace rato. Porque esa expansión, como mencioné, es una brújula esférica. Entonces, si la expandes, de nada va a servir que percibas las bellezas de la muerte y las bellezas de la vida, si no las aterrizas en hechos y actos que sean de utilidad para tu persona y los tuyos. Por ello, el proyecto personal es imprescindible en tiempos como los de hoy. Y ir construyendo la felicidad. La felicidad en el mundo chamánico no es un hallazgo. La felicidad se construye. Y para construir se necesitan planes, proyectos, voluntad y darse cuenta de que esta vida es un viaje. Claro. Y como todo viaje va a terminar. Sí, tiene un inicio y un fin, porque pues se sigue, ¿no? Sigue su viaje. Así es. Su viaje sigue después de esto. Es el mismo viaje, solo que en otra dimensión, en otro cuerpo, en otra circunstancia. Sí. Que todavía quizás es complicado de entender. Ahora, maestro, ¿por qué la cultura moderna, occidental, no se acerca a la cultura ancestral, a esta cosmovisión, para ver qué le es útil? Porque hay muchas cosas que se pueden retomar. Quizá no la forma de vestir, quizá hasta no la forma de hablar, pero sí cosas que son muy valiosas y cosas que nos lleven a ser mejores personas, mejor sociedad, a ser comunidad, porque lo que yo también veo es la comunidad a veces rota, deshecha, dividida, ¿no? Entre más nos segmentan y nos dividen y nos piden que nos pongamos en bolsas, pues se vuelve más difícil hacer sociedad con nuestros propios vecinos, nuestras propias familias. ¿Por qué nos separamos? O sea, ¿sí valdría la pena regresar? No hay que separar ni hay que romper. Hay que capitalizar, por decirlo de alguna manera, toda la experiencia que ha llegado a nosotros. Yo estoy trabajando en 13 medidas que el ser humano debe de seguir para transformar el sistema. El sistema, como dije, nunca va a cambiar, pero nosotros sí lo podemos transformar sin destruirlo. Y esas medidas son muy fáciles, que son tema de otra conversación, porque me gustaría traerlas de una por una, las 13, que de hecho voy a salir en breve a la calle, a los medios, a proponerlas. Necesito proponerlas, porque esas 13 medidas son la síntesis de lo que nos conviene hacer a todo mundo y a toda ciudadana y ciudadano del mundo. Es decir, ya incluso hasta las patrias quedan en segundo término. No olvidemos que somos hijos de la tierra, que estemos donde estemos, estaremos en nuestro hogar, siempre que lo cuidemos, que respetemos las costumbres y que lleguemos siempre con buenas intenciones. Cada país es una habitación de nuestro hogar planetario. Y llegó el momento ya de empezar a familiarizarnos con todo lo que hay antes de que los que manejan el poder intenten decrecer la población humana, tal vez hasta en un 80%. Porque es lo que se trata, ¿no? Es una agenda, parece que es ya no se reproduzcan, ya los recursos son limitados y controlarnos, ¿no? Nos controlan pues con alimentos, con lo que consumimos, redes sociales, pues hasta con la música, con la forma de vida, con un aspirar a hacer esto y aquello, que yo creo que nos lleva a un punto muy bajo del ser humano. Nos lleva a una vibración muy baja, y eso, esto es manipulación. No, esto no debe de ser así, porque nos deshumaniza. Es muy correcto, y además es
impactante el hecho de que nos demos cuenta de que de 10 personas que escojamos en esta ciudad de manera azarosa y soltemos en el campo 9 días, más del 90% de esas personas no saben hacer fuego. No podrían pasarla bien. Por eso yo tengo dentro de mis proyectos personales el poder articular alguna manera de enseñar a los niños, a las niñas y a los niños a valorar lo que es el vivir, no sobrevivir, el vivir. Cómo encontrar agua, cómo hacer fuego, cómo tener un encuentro con la naturaleza hermoso, bello, como antes era, sin hacer a un lado la tecnología. Podemos hacer las dos cosas. Pero si nos vamos solamente por el mundo tecnológico, estamos viendo cómo hay atrofias increíbles. Hay muchos jóvenes ancianos que ya no son completamente dependientes. Entonces yo siento como un deber muy, muy, muy personal en los viajes que yo organizo, el enseñarles a las personas cómo eran las cosas antes, qué se pensaba. Y me da mucho gusto ver que la mayoría se conectan con cosas ancestrales que pueden ser utilizadas el día de hoy. Por ejemplo, tocando un punto así muy, muy específico, la zapatilla de la mujer que nos resulta tan sensual, pero después de 40 años de usar zapatilla, las mujeres ya tienen problemas en sus rodillas. En cambio, las sandalias que se utilizaron durante milenios desde Creta, Roma, Grecia, no causaban una afectación ósea en quienes las usaban. Es decir, hay muchas cosas que hacemos, que usamos y tenemos que lejos de beneficiarnos nos perjudican. Sí, por ejemplo, usar tenis, ¿no? Leía que eran como usar filtros, sí, que evitan el contacto con lo natural. Dice, y entre más gruesa sea la suela, más despegado estás y no haces tierra porque tienes que descargarte, tienes que equilibrarte y eso impide que lo hagas, impide que lo uses para correr o para caminar mucho, pero en realidad te estás atrofiando tus rodillas y tus piernas. No las estás usando como deberías. Y respiramos por toda la piel y los pies son muy sensibles para hacernos saber en dónde estamos, en qué momento nos encontramos y qué nos conviene hacer. Yo recuerdo a mis hijas cuando estaban chiquitas y llovía muy fuerte, les decía, vayan por sus impermeables porque nos vamos a dar una empapada increíble. Y le decía a mi esposa, prepárales el agua para que vengan y se bañen. Y era increíble ver cómo se empapaban y se mojaban. Igual sigo diciendo hasta la fecha, quítale los zapatos a ese niño o niña para que no se enferme. Y lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Lo tapas. Sí, pero necesitamos sentir los elementos que están presentes como grandes maestros para nosotros. Lo cierto es que a las personas a las que ya nos cayó algo de nieve, siento yo que tenemos la obligación moral de abrir caminos para los que vienen atrás. Y si lo hacemos de esa manera, vamos a dar un paso muy importante, contrario a las pretensiones de centralizar los esfuerzos humanos que han costado mucho, mucho, mucho. Sí, muchas vidas. Por ejemplo, los países como es que a mí me da a veces un poco de risa. No sé si esté bien o mal, pero nuestros países son modernos, son muy jóvenes. México tener un poquito más de 200 años, ¿no? La mayoría de los países. Y como que nos aferramos a una idea de país, a una patria, y no nos vemos más globales, más pertenecientes a una tierra, a cuidar un territorio, sí, a cuidarlo, a honrarlo. Y nos metemos de yo soy de aquí, tú eres de allá. Y en lugar de ver lo que nos une, como tú decías, vemos lo que nos separa. Y eso creo que también ayuda mucho, pues, a controlar, ¿no? Desde las personas que controlan o las entidades que nos quieren controlar, a dividirnos todavía más fácil. Todo tiene una edad y tiene un ciclo de nacimiento, de auge y decadencia hasta su desaparición. Desde un ser, una colonia, una nación, una civilización. Y sospecho que el rango de existencia de una civilización humana es de 12,000 años. Yo estoy convencido de que esta no es la única humanidad que ha existido, que ha habido otras eras cuyas evidencias han sido borradas por las hecatombes globales que ha habido, pero hay evidencias por ahí de ciudades bajo el mar, cosas muy interesantes que nos están empezando a permitir ver
que hubo antes que nosotros, seres humanos, con una manera de vivir muy diferente. Y nosotros nos estamos aproximando anticipadamente a una decadencia, una decadencia que tiene dos opciones: regresar a las raíces con una tecnología adecuada y sana, aprovechando el conocimiento ancestral, o dejar que se siga industrializando la humanidad para que de aquí a unos 50 años haya cerebros creativos y fuerza de obra industrializada, de los cuales sería como lo más probable es la segunda opción a cómo vamos. Pero dentro de los que ya nos dimos cuenta, estamos haciendo esfuerzos amorosos, fuertes, para poder darle más fuerza a la primera opción, que es salvaguardar esos secretos para en su momento abrirlos, compartirlos y usarlos como una manera de construcción y desviar la decadencia. Cada quien va a escogerlo. ¿Y tú qué le dirías a estas personas a las cuales está llegando tu voz, tu plática, tu conocimiento, este programa, que buscan, como que no saben, quieren algo, no saben por dónde empezar, no saben cómo buscar, quizá no se están atreviendo a cambiar, pero que realmente sus espíritus los están moviendo y por eso es que están viendo y les llegó esta información? ¿Qué les sugieres? ¿Qué consejos les das? Pues para empezar, agradecerles la paciencia de todo lo que hemos estado diciendo. Esperemos que les sea de su agrado. Pero la primera conseja sería: conecten con la naturaleza. Sientan la lluvia, sientan el césped, sientan los ríos, sientan el aire, muévanse. Yo conozco personas mayores que tienen mucho recurso, mucho poder, y cómo anhelan poder meterse a bañar a un río con agua helada. Contemplen los amaneceres, viajen con amistades, con sus parejas, les van a conocer mejor. No es lo mismo tener una dinámica social urbana siempre que salir a los desafíos de la naturaleza. Ahí se da cuenta uno con quién están. Y lo más importante, ahí descubre uno lo que realmente busca en esta vida. Conectar con la naturaleza es el primer paso. Si ya lo hicieron, pues viajemos juntos y descubramos juntos lo que cada quien está buscando en la huerta de la existencia. Wow, en la huerta de la existencia. ¿Estos viajes qué haces, Gabriel? El turismo mágico le llamas, ¿no? Si nos puedes contar a dónde van, qué es lo que ven. Yo fui a uno, fuimos a Chacalatzingo. Estuvo, no sabía de ese lugar. De hecho, se lo cuento a algunos amigos que también están un poco metidos en esta onda. No lo conocen. A mí se me hizo impresionante lo que vimos y lo que nos explicaste. Y lo que me acuerdo del guardián, ¿no? De la persona que nos guió también. Lo que nos contaba y los portentos que ha visto y de lo que existe ahí, ¿no? Si nos puedes contar de estos viajes mágicos. Pues de hecho, justamente el 14 de diciembre vamos a regresar a Chalcalcingo, Morelos, un enclave olmeca de 3.200 años que es famoso por poseer un mercado fantasma, un mercado prehispánico que en algunas fechas a las 3 de la mañana reproduce los sonidos de las chirimías, de los atabales, de los huehuetes, instrumentos musicales. Se oyen las voces de los pochtecas, que eran comerciantes de aquel entonces, y conforme uno se va acercando, va desapareciendo. En el cielo y en la peña de la cantera que se expone es un tapón de la última erupción del Popo que cayó hasta Chalcalcingo. La materia de piedra que posee no obedece a la de la zona, por eso se sospecha que es el tapón del volcán. Justamente en su parte superior se ven luces en el cielo. Las fotos que sacan las personas, aunque no lo vean con los ojos, en las fotos salen cosas increíbles. Matices de colores, reflejos que no obedecen a la concavidad de las lentes, muchas cosas. Pero lo más importante es que la nación olmeca, a quien yo llamo los señores de lo sobrenatural, ya se dice, sabían de la existencia del DNA humano e intentaban tener híbridos de jaguares, de serpientes y de seres humanos. ¿Cómo lo intentaban? No se sabe. Pero ese viaje ilustra muchas cosas y lo que yo busco en estos viajes es justo la conexión de los paseantes con la sabiduría ancestral, pero de primera mano, en el lugar, con los que viven y sentir esas energías que tanto bien hacen a las personas, porque siempre
los he de llevar a lugares que no impliquen mayor riesgo. Hay lugares opuestos a los que no me atrevería a llevar personas, pero los que dan conocimiento, los que dan experiencias gratificantes, pues claro que podemos viajar juntos. Sí, conocer estos enclaves energéticos, ¿no? Y donde conciencias acrecentadas igual les dieron luz, y volver a vivirlos, ¿no? Recrearlos y ver qué se siente estar ahí. Me acuerdo que también hay un templo circular, que hay pocos en México, ¿no? Circulares. Hay varios, Cuicuilco. Los templos circulares prehispánicos por lo general están dedicados a Ejecatl, que es una advocación de Quetzalcóatl, la deidad, no el rey. Y Quetzalcóatl es una energía muy constructiva que hace equilibrio con la destructiva, violenta y fuerte del Tezcatlipoca. De tal manera que oscuridad y día se hermanan para crear una esfera, porque el concepto que hoy está reinando ya no es la lucha de contrarios, ya no es el bien contra el mal, ya no es lo frío contra lo caliente, están unificados, de tal manera que el bien y el mal aparecen en esa esfera de unicidad de acuerdo al ángulo en que tú lo veas. ¿A dónde más van a ir? Vamos a ir a Huapalcalco, el estado de Hidalgo. Es el centro iniciático donde reflexionó el rey Quetzalcóatl Seacaltopiltzin. De ahí nos vamos a ir a Texcoco, a una fábrica de vidrio soplado de tiempos de la colonia, y rematamos en Acolman, el exconvento agustino, para que vean todas las alegorías pictóricas de ese maravilloso exconvento. Y esto va a ser el 7 de diciembre. 7 de diciembre vamos a mandar la invitación con mucho gusto a quien quiera ir. Es de ida y vuelta de un día, y más detalles con su servidor. Que yo sé que yo soy de Tulancingo y Huapalcalco está ahí. Luego, que ahí estuvo Seacat, sí. Seacat, el último ser, bueno, el último sacerdote, bueno, no sé si el último, de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Ahí había una casa de ayuno, ¿no? Y Así penitencias. Así es. Y además que es un lugar con energías muy mágicas, porque justo entre los dos cerros había una cascada donde hoy está la pirámide que alimentaba una laguna. De tal manera que el chamán prehistórico que vivió ahí, no era uno, fueron muchos, dejaron las pinturas rupestres en esas oquedades, haciendo referencia a que ellos podían entender el lenguaje de las estrellas y de las energías. No en vano, Quetzalcóatl eligió ese lugar antes de su transformación en energía. Es un lugar maravilloso. Wow. Huapalcalco, 14 de diciembre. Yo voy a ir. Y también a Cholula, son varios lugares. ¿Cómo los escoges? O sea, por cercanía, porque son viajes de un día. Salimos 8 de la mañana, 8 de la noche estamos de vuelta. O sea que son así como para domingos. Siempre son los domingos. Los domingos sales muy temprano y llegas ya un poquito anoche. Así es. Está muy bien. Y también estás dando talleres. Limpias y lectura de semillas. La lectura de semillas es una tradición prehispánica de origen náhuatl que sirve para saber cuál es la misión en la vida, cómo somos, qué nos conviene hacer para que nos vaya bien. Es una tradición en proceso de desaparición, y una vez al mes atiendo personas en el sur de la Ciudad de México, y habrá 2 sesiones pronto, el 14 y el 16 y el 19, ya les daré los datos. Sí, vayan, yo he ido, las he tomado y eso es algo. Luego uno llega con miles de preguntas y las semillas ya te dicen por dónde. Así Tiene es. que ser. Ese es el mapa. Es muy precioso, ¿no? Porque son muy directas, sí, las semillas. Sí. Representan figuras tridimensionales que permiten saber realmente qué es lo que te conviene hacer con tu existencia. Pero a fin de cuentas, quien toma las decisiones son las propias personas, porque causan mucha resonancia por cierto tiempo. Wow. ¿Y de tus libros, Gabriel? Bueno, ahorita estoy trabajando en el chamanismo en México, pero desde las raíces siberianas. Esto básicamente para que las personas tengan información confiable de cómo es el chamanismo, porque el chamán ya no es aquel anciano de guaraches y morral que llegaba. Ahora puede ser un chamán, puede ser un astrónoma, puede ser un diputado, puede ser un deportista. El chamanismo tiene muchos rostros, no es solo uno, y a menudo siempre se está con perfil bajo.
De tal manera que esa es una obra que considero de las más importantes en mi vida. La guía turística de los lugares mágicos de México, que es una enciclopedia de 32 tomos, un tomo por cada estado del país y con más de 2,000 lugares y sitios de poder sagrados en la República Mexicana que quedan a la disposición de ustedes. Wow. Y también tu taller de creación, ¿lo sigues dando? Ese lo tengo ahorita reservado porque despierta muchas inquietudes. ¿De qué va así? Si nos puedes platicar rápido. Creación es el arte de hacer que las cosas sucedan. Y para poder lograr este portento que todos podrían, necesitamos entender realmente cómo somos, quiénes somos y por qué estamos aquí. Una vez que se entiende eso, que prácticamente es un mosaico de información que yo retomé de grandes pensadoras y pensadores de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo, es decir, me atreví a subirme a los hombros de las gigantas y de los gigantes para ver un poco más lejos. Y esa aportación que ellas y ellos hicieron lo estructuré en un modelo que remata en un método de 9 semanas. Durante esas 9 semanas las personas ponen a prueba su voluntad, ponen a prueba su carácter, su creatividad. Son medidas aparentemente muy sencillas, pero si se siguen en el orden, la transformación de 9 semanas deja exhibida a la propia persona realmente qué es lo que buscan y lo que les conviene tener. Por ejemplo, les cuento rápido, yo cuando tomé el curso, empecé lo de las 9 semanas, lo vas entendiendo, hay cosas más difíciles que otras y otras más fáciles. Sí. La primera vez como tienes que ser muy constante porque no te puedes saltar semanas. En ese orden. En ese orden. Entonces no lo logré, creo que llegué casi a terminarlas, pero fui igual como consciente, ¿no? Disciplinado. Dije, no, a ver, otra vez. Cuando terminó recomendabas, o sea, no voy a revelar muchos detalles, pero llevar como un objeto de poder a una zona. Yo llevé un par. Uno lo dejé en Teotihuacán y otro en Huapalcalco. Ahí. Pero ya no sé dónde quedaron. ¿Qué puedo hacer? Ya no son tuyos. Tú puedes hacerte de otros. Okay. Sí, o sea, simplemente recuerda que todo lo que tomamos, hasta nuestro cuerpo, solo es prestado. Es que era una pregunta personal que te diría. Pero sí, o sea, porque también es impresionante cuando das algo como con todo tu amor, algo que te costó esfuerzo, una piedra preciosa, no sé, la dejas, ¿no? En un lugar que te resonó. La vida si te llega, ten esto, ten aquello, y te vuelves a llenar otra vez de cosas preciosas. Y es como regalos de la vida. Son los regalos. Hay una clave muy importante. Si se va a dar, da sin resistencia. Si lo haces de esa manera, la resonancia llega de misteriosas formas, pero siempre llega. Si se va a dar, dalo sin resistencia. Ok. Wow. Sea lo que sea, a veces es la vida misma. Y cuando se entrega como en el mundo chamánico, es porque te estás desprendiendo de arraigos que no vas a necesitar a donde vayas en segundo término. Entiendo. Muy bien, maestro. Un mensaje final que nos compartas. Sí, con mucho gusto. Una reflexión que nos ayude a transitar pues esta existencia de la mejor forma posible. Lo que tú quieras compartirnos con mucho gusto. Para cerrar. Es una fórmula no matemática, es literaria. Y es la siguiente, que es la descripción de la libertad. Y la libertad es amar y respetar los senderos que el espíritu de cada persona elige. Cuando se ama de verdad, se entrega la lágrima, la carcajada y lo más valioso, el tiempo. Y por el amor no se lucha, por el amor se vive, porque éste trasciende aún más allá de la propia muerte. Espero que les haya gustado. Voy a aplaudir. No, muchas gracias, qué profundo. Por el amor se lucha, no se lucha, se vive. Se construye. Qué hermoso, porque todo es amor, ¿no? Así es. Todo es amor, es una gran fuerza. La más poderosa de todas. Ya Einstein también lo decía, ¿no? Como otro chamán, así seguramente. Tenía el conocimiento de la ciencia y encontró esa puerta que cerró por temor a la ignorancia
y estuvo bien. Sin embargo, ya se está volviendo a abrir y ahora lo que viene para nosotros son enormes desafíos. Por ello, el único antídoto para que no nos envenenen esas fuerzas es, por lo que más quieran, construyan su felicidad, no la busquen, construyanla. Claro. Muy bien. Muchas gracias, maestro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Estás en redes sociales? ¿Tienes correo? Lo que quieras compartir. Me muevo mucho, pero a través de WhatsApp al número 55 54 99 1405, y en la expo este próximo 30 de noviembre también voy a estar ahí repartiendo material, información, brindando algunos servicios, y recuerden que si es para su bien, conmigo contarán con mucho gusto. Ok, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, es un honor, te agradecemos, y que regreses para que nos sigas contando, pues que nos sigas compartiendo todo tu conocimiento, que es muchísimo, y te agradezco en serio infinito que estés aquí y que pues nos hables desde tu corazón, que nos hable la conciencia de alguien que viene de las estrellas, ¿no? A darnos recordatorios. Yo les agradezco a ustedes y les deseo lo mejor por siempre. Gracias. Muchas gracias, amigos, amigas de Vía Cósmica. Pues su amigo Yowali los saluda, los quiere mucho y pues nos vemos la próxima. Que tengan un bendecido día, tarde o noche.